¿Sabías que la NASA está gastando miles de millones de dólares en dos cohetes diferentes? Uno fue construido por el gobierno y otro por una empresa privada. Ambos son necesarios para regresar a la Luna. Uno de estos cohetes ya ha volado con éxito. El otro explota en cada intento de prueba y, sin embargo, la NASA los necesita a los dos. ¿Por qué una agencia espacial necesita dos gigantes para llegar a la Luna? La respuesta no es lo que crees. Detrás de todo esto hay una estrategia calculada y fascinante. Han pasado más de 50 años desde que un ser humano pisó la Luna. En todo ese tiempo, la humanidad ha prometido volver y ha fallado. Pero ahora, por primera vez, la NASA tiene un plan real. Ese plan se llama Artemis. Su objetivo no es solo regresar a la Luna, sino quedarse allí. También busca preparar el camino hacia Marte. Para lograrlo, la NASA tomó una decisión polémica. Decidió usar dos cohetes completamente distintos para una sola misión. Esa decisión ha dividido a científicos, ingenieros y políticos por igual. El primero es el SLS. El sistema de lanzamiento espacial fue construido por Boeing y Lockheed Martin con dinero del gobierno. Es poderoso, seguro y está certificado para llevar astronautas. El segundo es el Starship de SpaceX. Es el cohete más grande que la humanidad ha construido. Jamás. Tiene 120 metros de altura y 33 motores en su primera etapa. El SLS nació de una necesidad política, tanto como técnica. Cuando terminó el programa del transbordador espacial en 2011, miles de trabajadores quedaron sin empleo. El Congreso necesitaba un nuevo proyecto que mantuviera esos empleos. Cada lanzamiento del SLS cuesta aproximadamente 4.100 millones de dólares. No es un error de tipeo, 4.000 millones por lanzamiento, y solo puede usarse una vez porque cae al océano y se pierde para siempre. El Starship, en cambio, está diseñado para ser reutilizable. Puede aterrizar de vuelta en la plataforma y volver a volar. Eso lo hace mucho más barato a largo plazo. Pero Starship todavía está en desarrollo. Sus primeras pruebas terminaron en explosiones espectaculares. Con el tiempo, cada vuelo fue mejorando y aprendiendo. En 2021, la NASA le dio a SpaceX un contrato de 2.900 millones de dólares. El objetivo era convertir el Starship en un vehículo de aterrizaje lunar. Se llama HLS, el Sistema de Aterrizaje Humano. Ahora entendemos por qué la NASA necesita los dos cohetes. El SLS lleva a los astronautas desde la Tierra hasta la órbita lunar. El Starship los baja desde esa órbita hasta la superficie de la Luna. En la misión Artemis III, el SLS despegará desde Cabo Cañaveral con 4 astronautas. Después de varios días de viaje, la cápsula Orion entrará en órbita lunar, pero Orion no puede aterrizar porque nunca fue diseñada para eso. Aquí es donde entra el Starship. 2 astronautas se transferirán desde Orion al módulo lunar de SpaceX. Luego descenderán juntos hasta la superficie de la Luna. Después de explorar la Luna, el Starship despegará nuevamente. Los astronautas regresarán a Orion en órbita lunar y finalmente, Orion los traerá de vuelta a la Tierra. No son competidores, son piezas de un mismo rompecabezas. El SLS hace lo que solo él puede hacer, transportar humanos con seguridad certificada. El Starship hace lo que solo él puede hacer, aterrizar en la Luna, con gran capacidad de carga. Sin embargo, muchos críticos cuestionan esta estrategia. Si el Starship madura, podría hacer el trabajo completo del SLS por mucho menos dinero. Entonces, ¿para qué seguiría existiendo el SLS? Pero la NASA no puede apostar todo a una tecnología que aún está en pruebas.
Si cancelan el SLS ahora y Starship falla el programa lunar entero, colapsa. Por eso juegan en 2 tableros al mismo tiempo. China también quiere llegar a la Luna antes de 2030. Eso convierte esta carrera en algo mucho más serio que una simple exploración científica. La presión es real y el tiempo es corto. El programa espacial chino no descansa. Avanza con una precisión inquietante. Han lanzado rovers, orbitadores y ya planean misiones tripuladas a la superficie lunar. Cada año que pasa, la distancia entre ellos y la NASA se hace más pequeña. Y no es solo China, Europa, Japón, Emiratos Árabes. Todos tienen sus ojos puestos en la Luna. La exploración espacial ya no es un juego de 2 jugadores, es una carrera global. Y quedarse atrás tiene consecuencias que van mucho más allá de la ciencia. Porque quien controle los recursos lunares, controlará el futuro del espacio, el agua congelada en los polos, el helio 3 en el subsuelo son recursos estratégicos de valor incalculable. No estamos hablando solo de exploración, estamos hablando de poder. Por eso el Congreso sigue financiando el SLS, a pesar de su costo absurdo. Por eso SpaceX trabaja día y noche para madurar el Starship más rápido que nunca, porque ambos saben que llegar primero lo cambia todo. Pero hay algo que los números no cuentan, y es el factor humano. Los astronautas que tripularán Artemis 3 serán los primeros en pisar la Luna en más de medio siglo. Entre ellos, por primera vez en la historia, habrá una mujer. Ese momento no tiene precio. La NASA también trabaja con socios internacionales dentro del marco de los acuerdos Artemis. Canadá, Japón, los Emiratos y más de 20 países más han firmado ese compromiso. La Luna ya no será solo americana, será de la humanidad. Y eso cambia la naturaleza del proyecto por completo. Ya no es solo una misión, es una alianza, una declaración de principios sobre cómo la humanidad quiere explorar el cosmos, juntos o no llegar. Mientras tanto, la ingeniería sigue avanzando a un ritmo vertiginoso. El SLS Block 2, la versión más potente del cohete gubernamental, está en desarrollo. Y el Starship ya demostró que puede ser atrapado en pleno vuelo por los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento, algo que hace 3 años parecía ciencia ficción. Cada prueba fallida de Starship es una lección aprendida. Cada lanzamiento exitoso del SLS es una confirmación de que el camino es posible. Los 2 cohetes, fallando y avanzando a la vez, están escribiendo la historia del siglo XXI. Y nosotros somos la primera generación que verá todo esto en tiempo real. Tenemos acceso a cada prueba, cada explosión, cada éxito, desde la palma de nuestra mano. Somos testigos de algo que nuestros hijos estudiarán en los libros de historia. Si Artemis funciona, el horizonte va mucho más allá de plantar una bandera. La NASA está construyendo la Gateway, una estación espacial en órbita lunar. Desde allí, futuras misiones explorarán diferentes puntos de la Luna. En el polo sur lunar se cree que hay agua congelada. Esa agua puede convertirse en oxígeno para respirar y en combustible para volar, un recurso que podría usarse para llegar a Marte. SLS y Starship juntos no son un error de planificación, son una apuesta calculada para no perder la Luna, mientras se construye el camino hacia Marte. El futuro de la exploración espacial se está escribiendo ahora mismo. Si este video te hizo pensar, dale like y compártelo con alguien que ame el espacio. Suscríbete para no perderte lo que viene. En el próximo video, hablaremos de los riesgos reales que los astronautas de Artemis enfrentarán en la Luna.